Hola, somos Falta Envido, el magazine de los domingos de 10 a 12. En toda la provincia, Radio M, maestra de radio. Soy de Radio M. Estamos para toda la provincia, 14 emisoras Radio M, que pronto celebra su aniversario. Un aniversario más de vida, marcando la pauta en el aire. En cualquier lado de la provincia, Luis Moro, ahí está Radio M. Y también en el mundo, porque si uno entra en www.radiom.com.ar, lo escuchás donde quieras. En Londres, por ejemplo, como hace Pablo Marigliano, por ejemplo. Bueno, ha sido muy enriquecedora la experiencia que ha cosechado, valga la redundancia, Luis Moro. En realidad un grupo muy importante de aquí de Santa Fe. Y nos ha traído muchísimos protagonistas luego del Congreso de Agroecología del NEA en Misiones, en la ciudad de Montecarlo. Y hoy vamos a tener un nuevo protagonista, destacado protagonista, que es un ingeniero agrónomo, que es un especialista en la materia. Es un honor poder tenerlo y al cual ya aludía Luis en la presentación. Estamos hablando de Pablo Titonel, con una vasta experiencia, sobre todo a nivel internacional. Nos contaba en Montecarlo Federico de distintos pasos que ha tenido, distintos trabajos a nivel mundial. Y bueno, también muy interesante la reflexión, el planteo que hizo sobre la necesidad de sistematizar las distintas experiencias en agroecología. A nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y también a nivel mundial. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien. Gracias por el llamado. No, gracias. Gracias a vos por recibir. ¿Cómo estás vos? Bien. Aquí, tranquilo. En Bariloche. Bueno, contanos un poco por qué esta idea tuya de sistematizar las distintas experiencias de agroecología. Bueno, en realidad es una idea no necesariamente mía solamente, sino que es una idea que compartimos con mucha gente en el país, pero también en el mundo. Gente que está comprometida con el movimiento agroecológico. Y bueno, la sistematización no es otra cosa que recopilar información de manera organizada para poder entender cómo funciona un sistema, una forma de producir, una forma de vida, ¿verdad? Y bueno, la información en sí misma tiene un valor muy alto, tanto para nosotros los científicos, ¿no? Porque nosotros podemos hacer estudios, comparaciones, etcétera. Pero también tiene una fuerza comunicacional muy importante, ¿no? Es, por ejemplo, si tomamos el caso de la agricultura familiar, ¿no? La agricultura a pequeña escala. Hasta hace poco tiempo la agricultura familiar era ignorada, no era tenida en cuenta, no era parte de las políticas, no solamente en Argentina, sino en muchos países del mundo, incluso a nivel internacional. La FAO tenía también un poquito ese problema, ¿no? Digo, bueno, la agricultura familiar sí existe, está bien, pero es algo que va a desaparecer, que es algo auxiliar y que la verdadera agricultura es la agricultura de gran escala. Esa era un poquito la idea con la que nos manejábamos. Ahora, hace unos años empezó a hacer un trabajo muy fuerte de invertir en estudiar la agricultura familiar, en sistematizar la información relacionada con la agricultura familiar. Y hoy por hoy es reconocida porque cuando uno empieza a tener a través de la sistematización números concretos para poner sobre la mesa, por ejemplo en el caso de Brasil hoy podemos decir que el 70% de los alimentos que consumen los brasileros viene de la agricultura familiar. El 70% de los alimentos de un país que tiene alrededor de 200 millones de habitantes. Exactamente. Es muchísimo. Porque hay una diferencia importante entre lo que es el consumo, los alimentos consumidos y los alimentos producidos. ¿Sí? Claro. Ustedes saben que la producción global alcanza para alimentar al mundo. Producimos 2.700 calorías por persona por año y nos hacen falta 1.800, así que estamos produciendo más de lo que hace falta. Pero sí, así todo hay un problema de hambre, ¿verdad? Hay un problema de 800 millones de personas que están en situación de inseguridad alimentaria, ¿verdad? Entonces, la razón para esto hay muchas, hay gente que evoca cuestiones de diversificación, de cuestiones de distribución, cuestiones de pérdida de alimentos. Y las pérdidas de alimentos explican entre el 30 y el 40% de las pérdidas de lo que se produce anualmente.
Claro. Ahora bien, cuanto más larga es la cadena entre el productor y el consumidor, más es la cantidad de pérdidas de alimentos. Cuanto más corta es la cadena, menos es la cadena. Entonces la agricultura familiar es de por sí una agricultura de cadena corta, donde hay mucho autoconsumo o hay mucha venta, mucha comercialización local, y eso disminuye muchísimo las pérdidas. Claro, Entonces, sin tanta intermediación, digamos. sin tanta intermediación. Entonces, una cosa es los alimentos producidos en un país o en el mundo, y otra cosa son los alimentos consumidos. Entonces, si miramos los alimentos realmente consumidos, en el caso de Brasil estamos hablando del 70%. Y esto fue lo que llevó, por ejemplo, al gobierno de Brasil, hace unos 12 años en realidad, a crear un ministerio dedicado exclusivamente a la agricultura familiar. Porque dicen, no, a ver, si Brasil tenía problemas de hambre, tenía problemas de extrema pobreza, y bueno, como ustedes saben, Brasil es el único país que ha alcanzado dos de los objetivos del milenio, que es reducir la extrema pobreza y terminar con el hambre en un espacio de 10 años. Y eso lo hizo, entre otras cosas, con un plan nacional dedicado a la agricultura familiar. A lo que voy con esto es a que la agricultura familiar volvió a ser un jugador importante dentro de la ecuación de la alimentación global a partir de que se lo empezó a conocer. Se empezó a poner números, se empezó a sistematizar la información de la agricultura familiar. Y eso da como Nosotros resultado, perdón Pablo, y eso da como Sí, resultado claro. también una alta productividad de las producciones de economía, de agricultura familiar. Digamos que la productividad hay que entenderla siempre con respecto a qué, ¿verdad? Por supuesto. En ecología, digamos, en agronomía, en agricultura, de agricultura, o hablamos con un productor, siempre hablamos del rendimiento o la productividad por área, ¿verdad? Que es la hectárea. Esto es algo que hemos heredado de épocas anteriores donde la tierra era el factor más limitante, ¿verdad? Claro. Hoy por hoy el factor más limitante para la producción es la mano de obra, especialmente en la agricultura familiar, porque la gente tiene que trabajar de varias cosas, y el capital, ¿verdad? El capital, la capacidad Sí. de inversión. Entonces, si hablamos de rendimientos o de productividad por mano de obra, la verdad es que la agricultura familiar es muy productiva. Si hablamos de productividad por unidad de tierra, bueno, habría que verlo, porque la agricultura familiar es una agricultura que produce varias cosas en un mismo espacio de tierra, entonces es difícil compararla con la otra agricultura, ¿verdad? La agricultura que produce uno o dos commodities, típicamente se la mide con el rendimiento. La agricultura familiar, en una hectárea de agricultura familiar se producen muchas cosas, Sí, no solamente una, entonces es difícil. Claro, se pueden producir, además de cultivos, todo lo que tenga que ver con animales. Bueno, es muy variada la producción. Exactamente, y además, cuando hablamos de agricultura familiar, más importante que medir la productividad en términos de rendimiento, en términos de kilos de maíz por hectárea, lo que nos interesa es medir la productividad en términos de nutrición, en términos de calorías, por supuesto, pero también de vitaminas, de proteínas, de minerales, su diversidad en el tiempo, ¿no? Eso para nosotros es más importante que el rendimiento en un grano determinado por hectárea. Bueno, es ¿verdad? interesante lo que estás planteando, Pablo, que es analizar críticamente el concepto de productividad que tenemos instalado, ¿no? Culturalmente, pero claramente cuando uno habla de productividad, y por esto lo estamos tirando sobre la mesa, es porque realmente la agroecología no es una producción marginal, sino que tiene rindes que se pueden analizar desde distintos parámetros o con distintos parámetros, que son rindes interesantes. Y también Sí. analizar el impacto que tiene esto en la ecología, ¿no? Digamos, porque la producción convencional tiene impactos negativos también que hay que dimensionar, poner sobre la mesa. Claro, exacto, esas son cosas que no se ponen sobre la mesa, ¿no? Es decir, nosotros pensamos que la sistematización tiene que ser una forma nosotros hablamos de servicios ecosistémicos, ¿verdad? Servicios ecosistémicos, por un lado, como algo positivo, y también hablamos de externalidades ambientales como algo negativo. Entonces, la sistematización nos tiene que permitir poner números a todos esos elementos. Por ejemplo, en términos de servicios ecosistémicos, ¿no? Una producción agroecológica que es capaz de producir de manera diversa, pero que además es capaz
de aumentar los niveles de materia orgánica en el suelo, la capacidad del suelo para detoxificar el agua, etcétera, etcétera, y la capacidad del suelo para retener agua y enviarla de forma limpia a los cursos de aguas superficiales de los cuales después se abastece una ciudad, en realidad está no solamente produciendo un alimento para el productor o para el mercado, sino que además está produciendo agua limpia. ¿Sí? Claro. Agua limpia que a la ciudad, a todos los habitantes de la zona, bueno, eso lo llamamos un servicio ecosistémico, ¿verdad? También están produciendo, por ejemplo, albergando biodiversidad, no sé, digamos, lo que quieras, mariposas, pájaros, etcétera. Y eso es un servicio para la sociedad, ¿no? Que va más allá y por el cual el productor no es remunerado. Igual el productor no quiere ser remunerado por eso, ¿eh? El productor lo hace porque está convencido, pero digo, son servicios que no están en la ecuación, ¿no? Cuando hablamos de lo que produce una hectárea de agricultura agroecológica, bueno, en realidad tenemos que tener en cuenta todos estos otros servicios. Y lo contrario ocurre cuando hablamos de la agricultura industrial o la agricultura más basada en insumos químicos, donde hay externalidades que no se tienen en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, en la Unión Europea se calcula que se gastan 10 billones de euros por año en problemas sanitarios asociados con la contaminación de agua, etcétera, etcétera, de la agricultura química, por decirlo de alguna forma. 10 millones Entonces, de millones. 10 billones, claro, perdón, 10.000 millones. Claro. Lo dije en la cifra en inglés, básicamente. Sí, sí. Sería 10.000 millones. Entonces, esos son costos, ocultos, que habría que imputárselos a la agricultura convencional, ¿no? Si seguimos con el ejemplo de Europa, que es muy, muy claro, la sociedad paga impuestos, y con esos impuestos se subsidia al agricultor, al productor. Pero después la sociedad tiene que pagar otra vez para limpiar el agua del exceso de nutrientes, u otras cosas que son el producto de la agricultura que hace este agricultor, ¿no? Entonces la sociedad paga dos veces por la misma cosa, y eso no se tiene en cuenta. O sea que el precio que nosotros pagamos por un producto de la agricultura industrial parece bajo, en el supermercado parece bajo porque es una economía de escala, son grandes escalas, pero en realidad es mucho más alto de lo que creemos, porque hay otros costos ocultos que los paga el resto de la sociedad. Claro, claro, que nunca se ponen sobre la mesa, como decías al principio, Pablo. También hay algo que mencionaste en esta disertación que diste, muy muy corta, en Montecarlo, porque bueno, estábamos apremiados con los tiempos, pero fue interesante lo que planteaste respecto a la importancia de los periurbanos, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en Córdoba con las inundaciones. ¿Podés explicarlo un poco? Sí, creo que eran ejemplos, no recuerdo bien exactamente de qué hablamos, pero eran ejemplos. Córdoba tiene ejemplos, muy muy críticos de lo que es el modelo agrícola, porque bueno, sabemos que Córdoba es una de las provincias donde ha habido más transformación de tierras hacia el modelo básicamente basado en soja transgénica y dos o tres productos químicos. Si hablamos del Cinturón Verde de Córdoba en particular, se encuentra con una especie de tenaza, donde está apretando por dos lados. Por un lado tenés la expansión urbana, que va expandiendo sobre tierras de cultivo, tierras muy, muy buenas, muy fértiles, y por otro lado tenés la invasión de la soja, que llega hasta meterse en tierras que eran anteriormente utilizadas para producir horticultura, para producir alimentos de proximidad, ¿no? Entonces, así todo, el remanente del Cinturón Verde de Córdoba, que sigue un poquito en la zona más al norte del cinturón, sigue produciendo un montón de hortalizas que son consumidas localmente, y además es un pulmón verde para la ciudad, es un albergue de biodiversidad, y también es un regulador del régimen hídrico, ¿verdad? En ese valle, porque cuando uno tiene una producción de cinturón verde variada, diversa, con árboles, con cercos, etcétera, etcétera, tiene una mayor captación de agua a nivel de la cuenca, ¿no? Agua que es importante para la regulación hídrica de la ciudad. Ahora, si a eso lo transformamos en viviendas y lo asfaltamos todo ese agua, en lugar de infiltrarse, todo empieza a escurrir en la superficie y termina generando inundaciones, ¿no? Bueno, en el caso de Córdoba, además, hay un caso muy, muy importante que es todo el pedemonte de la ciudad de Córdoba, el pedemonte, digamos, toda la zona hacia las sierras, es la zona donde se ha generado la mayor cantidad de zonas residenciales nuevas,
que también han afectado enormemente la regulación hídrica de esa zona. Una zona que antes eran bosquetes de vegetación nativa que era como una esponja para la lluvia, ¿no? Hoy por hoy esas lluvias, en lugar de ser absorbidas, caen hacia la ciudad. Hay Entonces, estudios ahí sobre vemos el tema. ejemplos. Sí, sí. Sí, Para claro, decirlo claramente, Pablo, es la desaparición de las quintas. Lo que produce es inundación en las ciudades, ¿no? Las quintas, Bueno, los perímetros. hay dos cosas, ¿no? Sí, sí. Por un lado, la desaparición de las quintas, porque algunas quintas están aguas arriba, estaban, y otras todavía las que quedan están aguas abajo, ¿no? Entonces, son dos cosas diferentes. Claro. Lo que genera la mayor cantidad de inundaciones en la ciudad de Córdoba es todo lo que está aguas arriba, que es la transformación de esas tierras en zonas urbanas. Ahí está. Pablo, estás en Bariloche, nos decías hoy, ¿estás radicado ahí? ¿Sos de ahí? Estoy radicado en Bariloche. Sí, Bien, sí, sí. bien. Y de ahí, bueno, tu lugar en el mundo como para partir a los diferentes lugares donde te toca disertar y bueno, y conocer diferentes realidades, como nos has contado en estos minutos. Sí, exactamente. Bariloche fue una opción. Bueno, yo coordino un programa nacional del INTA sobre recursos naturales, gestión ambiental. Bueno, si bien trabajo en todo el país, tenemos unas 1.500 personas en todo el país. A mí me gustaba, de alguna manera, el hecho de tener la coordinación de este programa aquí en Bariloche también cambia un poquito el eje, ¿no? El eje de, si bien en el país somos un país federal, Sí, sí. aún, como se dice muchas veces, Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. para contrarrestar un poquito esa tendencia, me gustó la idea de tener la coordinación fuera de Buenos Aires, y en especial en una zona donde se mira, en este caso, al árido, ¿no? La regional, que son dos terceras partes de la superficie del país son áridas, y bueno, y necesitan un poquito más de atención. Pablo, la verdad, un gusto Sí. poder escucharte, compartir tu análisis sobre este modelo alternativo al convencional, ¿no? Que tiene que ver con la agroecología, que es muy importante, ¿no? Bueno, la verdad, queda muchísimo en el tintero y te vamos a invitar para que, bueno, en sucesivas ediciones de Falta en Vido desarrollemos una pequeña agenda de temas que vos consideres también importantes para compartir con los oyentes. Con todo gusto. Pablo, un abrazo grande y bueno, que Un abrazo disfrutes para ahí ustedes. este domingo, esta mañana de domingo en Bariloche y bueno, agradecerte nuevamente como decía Luis. No, muchas gracias a ustedes y bueno, suerte en el programa. Gracias, abrazo. Ahí está el ingeniero agrónomo Pablo Titonel hablando en este Falta en Vido, que le queda un bloque camino al mediodía, camino a la parrilla.